Bueno, déjeme intentar nuevamente el enlace con la comunicadora política venezolana, activista, lideresa de opinión de alcance internacional, Orlenis Ortiz, a quien le voy a agradecer nuevamente el intento para hablar del tema de Cuba. Orlenis, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches ya. Bueno, ya llegué por fin a un sitio más estable de conexión. Disculpen allí la interrupción. Pues aquí estamos, todo muy bien, activos en el campo mediático donde hay que estar. Claro que sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este tema de Cuba? Porque hemos visto fake news desde organizaciones, aunque se han disculpado, como Artículo 19, que para posicionarse sobre el tema de Cuba, muestran una fotografía que no era del malecón de La Habana, sino de Egipto de hace años, y esto ha generado un ruido brutal y una politización internacional del tema de Cuba, que ha llevado incluso al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también a posicionarse, pero no hablar del bloqueo de Cuba, y el presidente de México a decir, entre otras cosas, que si queremos ayudar a Cuba, que hay que levantar el embargo. Cuéntanos tu opinión y qué es lo que sabes. Bueno, allí respecto a la fake news, es bueno decir que no solamente es el tema de Egipto. Allí también estas personas que estaban haciendo el posicionamiento de esta falsa ilusión de un consenso contrarrevolucionario en Cuba, pues también apelaban a utilizar inclusive las manifestaciones, las fotografías de las manifestaciones en favor de la revolución cubana, ¿no? Y no obstante, pues algo mucho más insólito, que fue la utilización de un video de celebración de Argentina por el tema de la Copa América, que hasta eso lo utilizaron para decir que era en La Habana, ¿no? Esto no es algo nuevo, es más de lo mismo. Y tú decías que este medio que publicó la cuestión sobre Egipto luego pidió disculpas, pero sabemos que eso ya no tiene el mismo efecto. O sea, todo es una operación mediática coordinada que luego va a posicionarse en un montón de cuentas, en un montón de voces que se hacen eco del fake news, que ya no importa entonces si le desmienten o no, porque ya alcanzó a millones de personas que se han creído la noticia, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se genera un montón de cosas que además se deja ver a través de un mínimo y minúsculo análisis que pudiéramos utilizar a través de Twitter, por ejemplo, donde vimos la creación de miles de cuentas fake creadas ahorita en julio, precisamente para comentar, para reaccionar de manera automatizada. Allí vemos una publicación que compartí más temprano sobre este tipo de cuentas, que lo que hacen es activarse de manera programada para reaccionar a palabras claves, y cuando identifican el tema de Cuba, el tema de las protestas, las manifestaciones, revolución cubana, activan de una vez. Allí hace un momento, hace como un par de horas o unas 4 horas, comenzó a lanzar Julián Macías Tobar, que es un comunicador español que se dedica a analizar las conversaciones en Twitter, todo el despliegue y toda la automatización de cuentas bot que se han utilizado para el posicionamiento de esa matriz que busca, insisto, posicionar la falsa ilusión de consenso contrarrevolucionario. Entonces, esto es una cuestión que es una nueva arremetida contra el pueblo cubano, no es una cuestión nueva, la gente puede decir, no, inclusive titularon muchos medios en España diciendo que eso fue una cuestión espontánea, y se ve la coordinación mediática internacional de la prensa que responde a la hegemonía, que responde a los intereses económicos, que por supuesto no le interesa mostrar esa otra cara, que es como por ejemplo que la magnitud de la movilización del pueblo cubano revolucionario en defensa de la paz de Cuba como tal. Vimos también al propio presidente Díaz-Canel en la calle, no solamente en la calle, como muy poquitos lo podrán hacer en el mundo, sino que lo vimos además conversando. Ahí lo vemos, esas personas que están allí son personas que estaban manifestando contra la revolución cubana. Y vemos ahí al presidente encarándolos tranquilamente, con todo el respeto, escuchando a la gente que, bueno, tenga también a lo mejor legítimamente su derecho a disentir. Entonces, este tipo de cosas no nos va a contar la hegemonía mediática, tampoco nos van a contar cosas como, por ejemplo, las jornadas mundiales de solidaridad que se han celebrado el día de hoy. Por ejemplo, en México, en la Embajada de Cuba, en la Ciudad de México, yo estuve presente, de hecho vengo de allá, y estaba esta manifestación de un conjunto de compañeros y compañeras, de organizaciones sociales, de organizaciones de solidaridad, gente del pueblo mexicano en general, manifestándose en solidaridad con Cuba, pero también vimos una cuestión insólita que comenzó siendo un poco chistosa y rayó también
en lo ridículo, y el ridículo no se regresa. Vimos allí también personas, un grupo muy pequeño, que en principio eran unos 7, 8, 9 personas. Yo he compartido toda la tarde todas estas comunicaciones y todavía me falta. Hay mucho material que compartir. Ahí en mis redes sociales, fundamentalmente en el Twitter, @orlenisov, pueden encontrarlo. Por ejemplo, un video donde estas personas que estaban provocando la manifestación de solidaridad en Cuba es bastante insólito. Ahí lo ven en pantalla. Yo les proporcioné este video en exclusiva. Es grabado por mí y la verdad es que dice mucho de la actitud contraria, ¿no? Que busca allí. De hecho, allí no se escucha el audio. Sería bueno que se pudieran colocarlo para que quienes nos escuchan pudieran verlo y escucharlo, porque están insultando. Al principio del video se ven los insultos aún peor, contra una compañera. Cómo la lucha de la narrativa sigue encendida, ¿no? A nivel mundial, de quién tiene la razón sobre el tema Cuba, incluso después de la muerte de Fidel, de la salida de Raúl Castro del poder, ahora con Díaz-Canel. Y te lo menciono porque una cosa es lo que nos dices y otra cosa es la que se entera uno desde, por ejemplo, Miami, en donde están las grandes televisoras en español para Estados Unidos, que también tienen transmisiones para Latinoamérica. Por ejemplo, Jorge Ramos, el conductor de noticieros de Univisión, dice: Miami prendido en apoyo a las protestas en Cuba contra la dictadura más vieja del continente. Despertó el caimán, me dijo una periodista. La calle 8 bloqueada por autos con la bandera cubana, con el hashtag SOS Cuba. Después Jorge Ramos escribe: Cuba, una dictadura es una dictadura, es una dictadura. Hay obviamente cubanos y otros no son cubanos, pero que le informan también a los cubanos en Estados Unidos, que cuestionan a Díaz-Canel y lo llaman dictador, sobre todo después de que el presidente de Cuba llamase a levantarse para defender la revolución. ¿Qué significa este llamado y cómo ves esta cobertura, esta lucha de narrativas, Orlenis? Bueno, y vemos que sin duda alguna es algo continuado, ¿no? La batalla por el relato. Y allí es donde comunicadores como tú, como yo, como todos los compañeros y compañeras que se dedican a esta labor, pues deben apelar al rigor y al contraste de las informaciones, que si bien existen algunas personas con una opinión, pues también existen otras, y existen otras realidades que por supuesto no van a posicionar en ninguna parte, en ningún medio, personas como Jorge Ramos, personas como cualquiera, igual a su trayectoria o a su alcance, que cuentan con un montón de cosas, entre ellos un financiamiento muy potente, porque, bueno, este tipo de cosas causan morbo mediático, la gente pues hace clic, y los clics también le resultan lucrativos a los grandes medios. Entonces, esta narrativa que, insisto, no es nueva, viene acompañada de una cuestión mucho más grande que solamente el hecho cubano, ¿no? Que solamente la realidad de Cuba, y es una cuestión regional, que involucra una narrativa igual en otro país, en otros países en general, ¿no? Pasa por Venezuela, pasa por Chile, pasa por Colombia, pasa por Bolivia, pasa por Nicaragua recientemente, pasa por un montón de cosas, incluido México. O sea, yo, por ejemplo, anoche estaba el Grupo Milenio tergiversando y exagerando las declaraciones del presidente Díaz-Canel, diciendo que esto era un llamado a enfrentarse y todo el rollo, cuando realmente este llamado, como me preguntas, ¿qué significa? Bueno, hay una cuestión con la que no cuentan realmente ni la prensa hegemónica, ni la extrema derecha del mundo, ni la derecha lacaya o gusana, como le llaman a estas personas, porque ignoran, o a lo mejor deciden ignorar, tienen allí un proceso selectivo de memoria, que hay una organización popular, y que esta organización es capaz de atender a un llamado en función de dos cosas. Uno, de identificar un liderazgo histórico en función de cómo ha sido llevada la situación en Cuba, a pesar de este bloqueo criminal que asfixia al pueblo cubano injustamente, que es un crimen de lesa humanidad, porque es un conjunto de medidas coercitivas ilegales que violan el derecho internacional, y así estos hipócritas que están llamando a no, que Cuba necesita ayuda humanitaria y todo este tema, son incapaces de pedir realmente el levantamiento del bloqueo, como lo han hecho 184 países recientemente en las Naciones Unidas, como hemos visto toda esta cuestión. Entonces, no se contrastan las imágenes, trata de posicionarse una
una falsa matriz de consenso, insisto, contrarrevolucionario, y muestran imágenes de un solo lado y encima utilizan las del otro lado como propias. Entonces todo esto es parte de esa batalla por el relato que nunca le va a decir a la gente cuál es el sufrimiento que tiene una familia cubana o inclusive la propia familia estadounidense, porque vemos gente en Miami muy tranquila haciendo un montón de cosas desde siempre, porque allá hay es como el cañón principal mediático en ese sentido, ¿no? Pero no les cuenta realmente cómo sufre también el pueblo estadounidense porque no tiene acceso a las bondades que brinda Cuba en tema de medicamentos, en tema de enzimas, de medicina y todo ese asunto, ¿no? Entonces, tampoco le cuentan cómo asfixian a Cuba porque no soportan que Cuba ya lleve 2 vacunas efectivas, cuya efectividad va por encima del 90%, pero que entonces ahora lo asfixian todavía más después de más de 60 años de bloqueo, porque no es ningún embargo, es un bloqueo criminal. Entonces arrecian este bloqueo, arrecian estas medidas de asfixia y ahora, bueno, Cuba no puede contar con las suficientes jeringas para aplicar su vacuna, cosa de la que no pueden presumir los grandes países del primer mundo, ¿no? De ese cascarón vacío que se dejó ver con la pandemia, como es el caso de Europa y explícitamente de Estados Unidos. Entonces, toda esta narrativa va a seguir y va a empeorar. O sea, esto de ayer fue un arranque de algo que viene siendo continuado, pasa por lo que ha sucedido en Haití, pasa por la visita de este sujeto del Comando Sur en la región, en Sudamérica, en Colombia específicamente y en Brasil. Entonces todo está conectado. Pasa también por situaciones muy específicas en Venezuela que también atraviesa un bloqueo criminal que también la prensa hegemónica mundial busca ocultar, tergiversar, visibilizar cosas que le hacen creer a la gente que te escuchan a ti, que nos escuchan en las redes, que nos ven, pues que es otra la realidad. Y yo siempre digo, las realidades no se niegan mutuamente y nosotros no podemos estar simplemente suprimiendo una parte de esa realidad por el hecho de que, bueno, vivimos bombardeados con un montón de desinformación. Yo le digo a medios de desinformación, en realidad lo son, no son medios informativos. Hay que defender la verdad, la información veraz como un derecho humano, y esto no lo hacen estos medios que no son más que portales de negocios que buscan pues solamente responder a un interés económico específico. Entonces allí yo creo que cada ciudadano y cada ciudadana debe armarse de valor, debe convertirse en un comunicador y una comunicadora para poder contar también su visual de la historia, sin buscar convencer a nadie, solamente vamos a contrastar las caras de la moneda en un mismo espacio, porque hay gente que, por ejemplo, que cuenta una verdad en un medio de comunicación y la otra verdad, como es conveniente contarla de esta forma en otro lado, entonces la cuenta así y creen que están haciendo bien porque están contando las dos, y no. El plan es confrontar esas informaciones, el plan es estar allí haciendo seguimiento, y particularmente con el manejo mediático que se está teniendo en México, últimamente sobre todo, con toda esta prensa que responde al poder herido, al hegemón herido, porque se le están suprimiendo sus intereses, sus derechos, sus privilegios, sus derechos no, perdón, sus privilegios se le están afectando, entonces allí se molestan y empiezan a atacar y atacar sistemáticamente, uniéndose a este relato que lo que va es en contra de una sola cosa y es en contra de los pueblos y los gobiernos insubordinados. Y esto lo hemos expresado en el caso de Cuba y de Venezuela. Para cerrar, ¿en dónde encuentran más información, más cobertura en redes sociales contigo? Bueno, allí en mi Twitter principalmente es, digamos, mi portal de mayor fuerza. He estado haciendo cobertura de estas informaciones que estamos describiendo durante todo el día de ayer y el día de hoy, y vamos a seguir difundiendo. Todavía faltan muchos más videos como el que les mostramos allí en exclusiva, más comportamientos que son allí cuestionables y analizables también para que cada persona ejercite su capacidad de discernir. Entonces les invito, allí en pantalla está apareciendo mi Twitter, @Orlenis, creo que le falta la O, sí, le falta la O al usuario allí en pantalla, dice Orlenis o V de Venezuela. Allí me pueden ubicar en todas las redes sociales, pero fundamentalmente en el Twitter, y bueno, serán bienvenidos y bienvenidas para combatir la desinformación. @Orlenis con Y o V. Así es. En Twitter a la comunicadora política venezolana, activista, lideresa de opinión de alcance internacional, una de las principales referencias en redes sociales sobre temas políticos, sobre todo de Venezuela. Te quiero agradecer, Orlenis, y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir aquí en este espacio libre como el viento. Muchísimas gracias, Vicente, y un saludo a las compañeras y compañeros que forman parte de este espacio. Un abrazo. Un abrazo. Orlenis Ortiz, hablando con nosotros sin censura.